Ya, ahora sí, buenos días a todas, a todos. Una disculpa por el atraso, unas cuestiones ahí técnicas que ya pudimos resolver. Vamos a comenzar gracias por los buenos días, por los saludos. Vamos a comenzar o vamos a culminar este segundo módulo relativo a la libertad de expresión y vamos a ver ahora algunos asuntos, ¿no? Algunas cuestiones relativas a el principio de libertad periodística que va relacionado en materia electoral. Les solicito a todas y todos, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Vamos a hablar de algunos asuntos, ¿no? Relativos a esta materia y posteriormente vamos a analizar una sentencia que ayer les había dejado, ¿no? Ahí en el chat, la SUPRAP 172, diagonal 2021, que tiene que ver con ciertos límites a la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, como habíamos visto ayer, tiene como varias posibilidades de materialización y varias formas de ser, ¿no? Por un lado, la que más conocemos es la que tiene que ver con la libertad periodística, ¿no? El periodismo y la información y cómo esto tiene un cuidado especial, ¿no? Ya decíamos ayer cuando hablábamos de los sujetos de libertad de expresión, cómo es diferenciada, dada la doctrina liberal, ¿no? Diferenciada las obligaciones y los derechos que tenemos las y los ciudadanos en materia de libertad de expresión, a diferencia de lo que pueden tener los gobiernos y algunos otros agentes. Está hasta ahora bastante bien regulado, no digo que bien cumplido, digo bien regulado, quizás muy regulado, quizás hiperregulado, pero eso ya depende de nuestra propia historia legal, jurisdiccional, constitucional, la cuestión relativa a los gobiernos, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Van a ver o han visto la propaganda personalizada, que no es que ahí se vincule con la libertad de expresión, pero la propaganda como acto comunicativo, ¿no? En donde podría alegarse, bueno, pues nada más se está informando a la población. Desde luego esto quiere decir que hay, y habrá el módulo respectivo de información y propaganda, que es, ¿no? Pero por otro lado, la discusión contemporánea, por lo menos en México, es sobre justamente esos límites, ¿no? Porque está bien resuelto, ya decía, bien resuelto en la ley, bien resuelto en la jurisprudencia, no necesariamente, insisto, bien cumplido por parte de las y los actores políticos en todo momento, pero ¿cuáles son los límites? A lo que pueden decir y cómo pueden decir y hasta dónde, ¿no? Es decir, hay líneas jurisprudenciales robustas en términos de qué se considera libertad de expresión, hasta dónde, qué pueden decir, qué no pueden decir, propaganda que pueda en algún momento poner en riesgo las condiciones de equidad en la contienda. Vamos a decir, para efectos de esta clase, ¿no? Aunque ayer lo había mencionado, que hay dos bienes jurídicos tutelados fundamentales en el régimen sancionador. Uno es la debida formación de opinión pública, de opinión política, de voluntad colectiva, ¿no? Entonces, los procedimientos sancionadores, además de las conductas de los partidos, candidatas, candidatos, coaliciones, que puedan sancionar por ser violatorios al modelo de comunicación política, artículo 134, fracción séptima y fracción octava, el artículo 41 de la Constitución, pero no es únicamente que se cuide que los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas no digan determinadas cosas, sino que en ese decir puede haber una vulneración a la formación de opinión pública, opinión colectiva, de la voluntad popular, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ya lo había comentado el día de ayer, ¿no? Nuestras decisiones políticas, como cualquiera otra, están mediadas por nuestro entorno, ¿no? Uno de estos entornos es la propaganda, la publicidad, ¿no? Comercial, etcétera, que pueden o no tener una injerencia en nuestra decisión. Digo, pueden o no, porque también nosotros somos sujetos activos en este proceso comunicativo. Entonces, recibimos la información, la procesamos y tenemos una opinión. Pero en ese sentido, entonces, en principio, toda la información que así lo fuera,
tendría que ser bienvenida, siempre y cuando no suponga en ese proceso de mediación una mediación indebida. ¿Cuáles son las mediaciones indebidas? Bueno, las que generan que las condiciones para la formación de voluntad colectiva no sean óptimas. Entonces va vinculado con el otro bien jurídico tutelado, que es la equidad en la contienda, ¿no? Que todos los partidos políticos, candidatas, candidatos, puedan tener las mismas posibilidades de emitir el mensaje. Desde luego, esto para saber si hay una una intromisión indebida, pues habrá que contestar. El otro partido, candidato, candidata, coalición, tiene las mismas posibilidades materiales de refutar, de pronunciarse con eso que está diciendo la persona, y si la respuesta es no, entonces tenemos una condición de equidad, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando se trata de comunicación gubernamental, el gobierno, en cualquiera de sus niveles, tiene medios por los cuales puede informar a la población, inclusive hablar del ejercicio del gobierno, como gobierno, no como perteneciente a un partido, no como una figura específica para posicionarse, ¿no? Ahí es donde vemos la parte indebida, porque si hacemos este ejercicio que decía, pues el otro partido, candidata, candidato, coalición, al no ser gobierno, el que no lo fuera, no tiene las mismas posibilidades de emitir un mensaje, pero por otro lado tampoco de contestar a este. Ese es el objetivo de las campañas, ¿no? En una campaña se distribuyen los tiempos entre las coaliciones, candidatas, partidos, ¿no? De manera equitativa y de manera proporcional a sus votaciones. Y entonces ahí el mensaje sería, ¿no? Que es equitativo. Yo tengo las mismas posibilidades de llegar a la esfera pública y por lo tanto de influir en la formación de voluntad colectiva. Pero obviamente ha habido y puede haber otros agentes en ese proceso de voluntad colectiva, no solo los gobiernos, agentes externos. Eso fue lo que cambió realmente en 2007, ¿no? Quitarle ese monopolio a los medios de comunicación para vender espacios en la televisión, para que y con ello no solo a los partidos políticos, ¿no? Sino a otros actores que podían tener una influencia en la formación de voluntad colectiva, ¿no? Ese es un tema, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en el proceso de formación de voluntad colectiva? Y luego vamos a decir cuándo se puede y cuándo no. Todo ello como parte de esta idea general que ayer trazamos de la libertad de expresión, la importancia y su contenido, ¿no? Entonces, hay distintos actos, ¿no? Distintos actos que suceden durante los procesos electorales o fuera de ellos que suponen, de alguna manera, la exposición pública de un gobierno, de una persona, de un programa de acción y que esto pueda, lo digo como una hipótesis, posibilidad, influir en los resultados electorales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos límites, ¿no? Constitucionales, algunas resoluciones en ese sentido, y luego vemos la parte temporal, el SUBRAP 172, diagonal 2021, y después algunas otras manifestaciones, ya no electorales, pero sí políticas, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un poema, ayer les había contado, ¿no? En contra de la bandera, ¿no? Bueno, entonces, imaginémonos, ¿no? Un periodista que entrevista a la o jefe de gobierno para recabar información sobre qué acciones emprende al enfrentar contingencias ambientales. Y son campañas electorales. En otro escenario, un periódico le da seguimiento al informe presidencial para explicar a su público, en perspectiva histórica, la importancia del informe del presidente de qué se trate. O un conductor de televisión que informa de política empleando tonos cómicos, burlescos, ¿no? Al referirse a partidos o candidatos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la profesión de los medios de comunicación y los periodistas? Ayer habíamos hablado, nada más que ya afortunadamente me comentaron, ¿no? Que vieron antes este asunto en los Estados Unidos de la Suprema Corte y el New York Times, ¿no? Pero, ¿cuáles son los límites al ejercicio de la profesión periodística? Si podemos pensar que en términos del régimen sancionador
podría haber conductas ilícitas que no delitos, ¿no? No confundir, digo, este es un aparte, pero no confundir el régimen sancionador con la materia penal. Los principios que ya lo vieron, ¿no? De jus puniendi son aplicables mutatis mutandis en el derecho administrativo, y el derecho administrativo sancionador electoral es la parte fundamental del régimen sancionador, pero un ilícito es la especie y, perdón, es el género, y los delitos serían una especie de conductas ilícitas. Pero entonces, cuando hablamos de ilícitos, no hablamos de delitos, sino algo semejante a las faltas administrativas, ¿no? Bueno, entonces, incurrir en conductas ilícitas y cuáles serían en todo caso las sanciones, ¿no? 2007, que saben, es la génesis del régimen sancionador, que supuso para México un sistema normativo restrictivo de libertad de expresión, ¿no? Que tiende a acotar la libertad de prensa de cara a las reglas de la competencia electoral, porque es el vehículo para la transmisión de expresiones que pudieran no ser respetuosas del sistema jurídico. Es importante decir que es del sistema jurídico, a pesar de que referí bienes jurídicos tutelados, pero es finalmente un sistema jurídico atado a normas, ¿no? Por eso decimos, es muy restrictivo, ¿no? En términos liberales, inclusive es excesivamente restrictivo, el contenido, los bienes, ¿no? Pero bueno, se formó por esta coyuntura electoral de 2006-2007. Y entonces en la Constitución hay un modelo de comunicación política que prohíbe partidos, candidatos particulares contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, causal de nulidad, ¿no? Y expresiones calumniosas, ¿no? De las personas en la propaganda política, el cómo, lo que se difunde, ¿no? Prevé que la compra o adquisición ilegal de cobertura informativa causa la nulidad de la elección, establece que la propaganda del gobierno, ¿no? Es decir, aquellas acciones tendientes a posicionar al gobierno, a decir cuáles han sido sus logros, son igualmente restringidos en tiempo, ¿no? La comunicación social no debe de exaltar a los servidores públicos, no debe de ser utilizada para posicionar a un posible candidato o candidata, ¿no? En estas cuestiones de la equidad. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena instruir procedimientos especiales sancionadores cuando se denuncien estas conductas, ¿no? Violatorias a los artículos 41, 134 y que contravengan normas sobre propaganda política electoral. La sala especializada habló por primera vez en 2015 en un expediente es SRE-PSC, Procedimiento Especial Sancionador 13/2015, un caso López Dóriga, ¿no? Donde habló por primera vez del manto jurídico protector de la libertad de prensa en el debate público. Amonestó a un partido político por utilizar injustificadamente la imagen de un periodista en un spot televisivo que se transmitió dentro de las pautas ordenadas por el INE, y concluyó que si bien el partido utilizaba un contexto de crítica a funcionarios públicos y su desempeño en cuestiones de economía y seguridad, no se observa crítica alguna al periodista por sus ideas y opiniones en el ejercicio de su profesión, y se ordenó que este promocional denunciado se mantuviera fuera del aire. Vamos a ver el asunto, los voy a proyectar aquí, ¿no? Para ir viendo como estos casos, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla, nada más déjenme llegar aquí al expediente. Entonces, vamos viendo, digo, algunos asuntos, ¿no? Que tienen que ver con estas materias, ¿no? Para ir viendo esta idea del manto protector del periodismo y cómo se va vinculando entonces a la libertad de expresión, ¿no? Denme nada más un segundo para llegar al expediente en cuestión y podérselos compartir. Y luego, insisto, vemos la parte relativa a las limitantes temporales, ¿no? Les comparto aquí la pantalla. Entonces, déjenme acá ponerla.
Bueno, entonces aquí el flujograma, ¿no? Una persona que denuncia a otra persona, ¿sí? Vamos aquí el estudio de fondo, ¿no? Espectaculares, en donde hay unas portadas, ¿no? Dice, este medio de comunicación tiene libertad de comercio y difusión, libertad de expresión salvaguardada. No se acredita una promoción personalizada, la difusión de la revista, uso de recursos públicos y actos de campaña, ¿no? Vamos al asunto en general, ¿no? Para hablar propiamente del periodista, ¿no? Entonces, vamos a este. Aquí los aspectos procesales que ya más o menos conocen, ¿no? De los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Ya verán cuáles son, ante quién se promueve, la comisión de quejas y denuncias, emplaza a las partes, ¿no? Hay una audiencia de pruebas y alegatos, y luego una integración del expediente que se remite a la sala regional especializada para que haga para que determine la sanción, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos aspectos procesales. Me interesa, sobre todo, la parte, ¿no? Que les comentaba. Entonces, vamos acá, aquí están los espectaculares, ¿no? A los que hace referencia el expediente. Entonces, vamos acá. Los distintos medios probatorios, ¿sí? Todas estas cuestiones procesales, ¿no? Que son relativamente, para lo que nos importa, no son importantes, pero aquí sí. Vamos a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, obviamente, la idea, o sea, lo que me interesa sobre todo es el argumento con relación a la libertad de expresión, ¿no? Propaganda que dice, tiene características de propaganda política electoral, pero aquí, inviolable la libertad de difundir opiniones, lo que ya sabemos, artículo 7º constitucional, 6 y 7 constitucionales e interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de imprenta como modalidad de la libertad de expresión, lo que ya sabíamos, ¿no? Desde el día de ayer, y lo que saben ustedes, porque no necesitábamos de esta clase para saber eso, pero entonces el manto protector de esta, ¿no? Entonces, estos asuntos aquí que refiere, y dice cuáles son, ¿no? Para cumplir la integración de la sociedad democrática, aquel que distribuye por vías escritas de carácter informativo, suministra herramientas informativas, cognitivas suficientes para que la ciudadanía se encuentre informada, ¿no? El sistema interamericano, por otro lado, ¿no? La importancia que tienen los medios de comunicación en las sociedades democráticas. Entonces, no nada más es fundar y dirigir órganos de opinión pública, sino que todos aquellos que se dedican a la comunicación puedan trabajar con protección suficiente para la libertad, ¿no? El manto protector. No nada más es dirigir los órganos y fundarlos, ¿no? Sino lo que difunden, ¿sí? Obviamente, igual como decía, la cuestión relativa a la parte convencional, ¿no? Y entonces, ¿no? La sala especializada dice, la revista que publica esto, ¿no? Que difunde estas imágenes, ¿no? Dice, tiene libertad de comercio y difusión y libertad de expresión y de imprenta, ¿no? Que salvaguarda la labor que realiza. No significa, como dice aquí, que los medios impresos sean inmunes en el ejercicio de su labor, tienen límites a la normatividad electoral, pero también, aunque no es libre de forma indiscriminada, están supeditados a los principios y bienes tutelados por el derecho. Entonces, hay que decir cuáles son esos límites, ¿no? Entonces, bueno, que si se trata de promoción personalizada o no, en el caso concreto, ¿no? O sea, tenemos una revista que difunde una serie de cuestiones relativas a algo que se trata de propaganda, dicen ellos, comercial en una revista y no propaganda gubernamental, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo se hace extensivo para una publicación? ¿Sí? La idea de la libertad de expresión como una variante
¿sí? De la publicidad, ¿no? O de la libertad de expresión, ¿sí? Entonces aquí obviamente todos los otros elementos para la infracción. Pero bueno, entonces, no vincular al partido político de qué se trata, ¿no? Porque no se atentó contra los principios por una difusión de un contenido que no era o que no tenía, no estaba dentro de los límites de lo que se puede difundir, ¿no? O sea, lo importante no es solo quiénes, ¿no? Quiénes son los sujetos a los que tienen restringida la propaganda, también depende el qué y depende el cómo, ¿no? O sea, cómo se difunde, qué es lo que se difunde y por quiénes es difundido, ¿no? Entonces, con esos elementos se van configurando las posibles sanciones, pero siempre tener en cuenta que el principio de la libertad de expresión, y en este caso, con su variante de la libertad de imprenta, se hace extensivo, pues, eh, a la libertad de imprenta, ¿no? A las revistas y que publican este contenido. Eso, insisto, como un ejemplo del manto protector, el manto jurídico protector, ¿sí? Y luego, en la sala regional especializada, frente a dicha protección, ha habido muchas manifestaciones igualmente restrictivas que se fueron presentando en casos diversos. Un caso sobre el libre ejercicio periodístico que tiene que ver con el género humorístico, ¿no? Un asunto, el 70/2015, igualmente en un procedimiento especial sancionador, en donde dentro de las posibles vertientes que tiene la libertad de imprenta, de prensa, de expresión, están las caricaturas o los moneros famosos, ¿no? Estos igualmente están protegidos por la libertad de expresión y entonces el contenido satírico, humorístico que puedan presentar también alcanza a esta protección, ¿no? En otro asunto, el expediente SRE-PSC 263/2015 aparecía en un programa deportivo un exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, que en ese momento era candidato a la gubernatura de Morelos, ¿no? Aquí para ver, ya no solo es el qué se puede difundir y qué no, y hasta dónde alcanza. Entonces aquí decíamos, ¿no? El ejercicio periodístico está protegido, la difusión de mensajes que puedan contener la imagen de una persona no son por ese solo hecho propaganda personalizada, la difusión de contenido satírico, humorístico, alcanza también al manto protector de la libertad de expresión, porque tiene fines informativos, tiene fines de escrutinio, tiene fines de debate, y en este caso, el quién, ¿no? Quiénes pueden participar con esto de la promoción personalizada, atendiendo al contexto. Es decir, nosotros diríamos en principio que por el elemento subjetivo, ¿no? Pues este personaje famoso, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Al acudir a un programa televisivo y siendo candidato a la gubernatura, estaría violando el modelo de comunicación política. Pero aquí lo interesante es ver cuál es el contexto de su participación. Entonces, en el caso específico, lo que sucedió es que lo entrevistaron en un partido de fútbol, ni siquiera lo entrevistaron, estaba comentando en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué dice en ese caso la sala superior? Bueno, es de todos sabido que esta persona se dedicó al fútbol, ¿no? En el programa era una transmisión de un partido de la selección nacional en donde él opinaba como futbolista, como ex seleccionado mexicano. En ningún momento se refirieron a él como gobernador, como candidato, ni hizo referencia él tampoco a ninguna de sus plataformas políticas, ¿no? De manera tal que esos elementos contextuales daban como resultado que no se había violentado el modelo de comunicación política a pesar de la persona que aparecía, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no? El manto protector, ¿no? La libre cobertura periodística, el estilo editorial que puede vincularse con el seguimiento del informe presidencial,
la libertad de realizar entrevistas radiofónicas y televisivas para recabar información sobre candidaturas, libertad de contenidos, ¿no? Definición de estilo editorial en transmisiones radiofónicas, libertad de contenidos, búsqueda de información, definición de estilo editorial. En los Estados Unidos tienen un concepto que aquí en México, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que hay un contenido editorial, un estilo editorial, que las personas, las y los periodistas están protegidos por la libertad de expresión, que pueden inclusive en sus columnas de opinión decir cuáles son sus preferencias, o hacerlas explícitas, ¿no? Sin que ello signifique que están interviniendo de manera ilegal dentro del proceso, en el proceso de formación de voluntad colectiva, a diferencia de lo que supondría para otros actores que puedan ser económicos o que puedan ser políticos en sentido estricto, ¿no? Los gobiernos, para quienes está restringido, ¿no? Ya veremos las restricciones temporales. Entonces, pues, la idea es, decía, en Estados Unidos esto lo tienen un poco mejor resuelto que aquí, porque los periódicos en su línea editorial no hay que deducir cuál es su posición ideológica. Tienen un concepto que se llama endorsement, ¿no? Que es algo así como apoyo. Y durante las elecciones o en las elecciones presidenciales, hacen explícito cuál es el apoyo que ellos le dan a una determinada candidata o candidato, lo cual no quiere decir que condicione necesariamente lo que van a publicar, pero sí su línea editorial, no que esté condicionada, sino que es favorable a una cierta posición política y por ello una tendencia ideológica. Sabemos que el New York Times, por ejemplo, siempre le da su respaldo a las candidaturas demócratas, o por lo menos así lo ha hecho, ¿no? A Obama, a Hillary Clinton, a Joe Biden, les ha manifestado ese apoyo, ¿no? Lo cual, insisto, no quiere decir que la información esté comprometida necesariamente, pero la línea editorial es esa. Si es deseable o no, pues eso ya depende de cada persona, ¿no? Pero por lo menos de esa manera hacen explícito cuál es su posición política. Insisto, no es que ello sea una obligación, es parte del sistema de comunicación política de los Estados Unidos, pero aquí me interesa porque las líneas editoriales, ¿no? Pueden contener opiniones políticas, pueden contener posiciones con relación al ejercicio de un gobierno determinado y no deberán de ser perseguidas por eso. O sea, si bien aquí no se hace explícita, ni hay obligación de hacerla, ni como práctica se hace, uno más o menos puede deducir cuáles son las líneas editoriales, ¿no? Pero no por ello deben de ser perseguidas, ¿no? Por hacer comentarios políticos, ni expresiones metafóricas o figurativas, ¿no? Y desde luego la importancia de recabar información gubernamental en medios radiofónicos, ¿no? Una tesis relevante para fundamentar el principio del manto jurídico protector y la presunción de licitud de la actividad periodística, ese es un concepto importante, ¿no? Se presume que la actividad periodística, como una de las múltiples vertientes de la libertad de expresión, la libertad de expresión no nada más es la libertad periodística, pero tiene esta vertiente también, ¿no? El periodismo impreso, lo que se dice en los medios de comunicación, a quiénes se entrevista y por qué, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, en cuanto a la presunción de licitud, ¿no? Es decir, que en los casos en donde haya ejercicios periodísticos, se presume que este tiene finalidades informativas, está amparado por la libertad de expresión y que el periodista o el medio de comunicación en su mensaje tiene finalidades eminentemente comunicativas, ¿no? Obviamente es una presunción que como cualquiera es derrotable, ¿no? En todo caso, tendrá que demostrarse que esa presunción de licitud no fue así y que hubo un mal uso del ejercicio periodístico para posicionar a un candidato, ¿no? Pero la idea es que el ejercicio periodístico tiene finalidades informativas, tiene finalidades de construcción de la esfera pública y que por lo tanto no se le debe de restringir, ¿no? La presunción de licitud de la que goza la labor periodística solo se puede superar si existen pruebas en contrario. Ante la duda, ¿no?
la autoridad electoral siempre debe de optar por aquella interpretación que sea más favorable a la protección del periodismo, ¿sí? Entonces, no podríamos pensar que sea razonable este marco constitucional y legal frente a la libertad de prensa, porque tendría que estar basada, de acuerdo con la doctrina liberal por lo menos, ¿no? Privilegiando las libertades, no sus restricciones. La centralidad democrática, piensan algunos, ¿no? De la protección del periodismo, es una garantía para el voto libre de la ciudadanía, coadyuva a que sea la verdadera protagonista de las elecciones democráticas y entonces las y los periodistas tendrían que contar con normas que garantizaran su libertad, ¿no? Pero en este sistema, pues ha habido más restricciones en a lo que pueden decir en todo caso y a lo que se puede, en general, ¿no? El sistema sancionador es particularmente restrictivo de la información, ¿no? Ahora, no toda la información que se vierte es tal, hablando todavía de la presunción de legalidad del periodismo. Ustedes habrán escuchado del juicio electoral que dio nacimiento o que transformó, ¿no? El juicio electoral 34 diagonal 2018, que transformó la naturaleza misma de los procedimientos sancionadores que pasaron de ser de sanción, ¿no? De imponer sanciones administrativas a ser reparadoras, ¿no? En esta cuestión de la reparación, las medidas reparatorias, en este juicio sub-JE 34 diagonal 2018, lo que sucedió es que un periódico en Tabasco publicó información que no lo era, ¿no? Es decir, publicó una supuesta encuesta electoral que mostraba determinados resultados. Las encuestas electorales, como ustedes saben, ¿no? Se han convertido en un instrumento tanto de debate como de formación de opinión pública. Sí, lo escribo, a ver si quieren aquí lo pongo. Ese, ya cuando llevaron el módulo relativo a las medidas cautelares y a las medidas reparatorias, pues ese es el expediente que le da nacimiento a las medidas reparatorias en los procesos sancionadores y que transforma la naturaleza, decía, de los procedimientos de ser sancionadores únicamente a reparadores y con ello pues esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces decía, publicó un periódico una encuesta que se han convertido en una forma de entender, de debatir, de informar y de posicionar a determinadas candidatas, candidatos, coaliciones, ¿no? Y esto puede tener o no efectos electorales. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, ¿no? Una encuesta electoral puede suponer que algunas ciudadanas y ciudadanos digan, no, pues ya no hay cómo ganarle, y entonces no votan, o que digan en cambio, porque hay quienes sostienen esto, pues mi partido va a ganar, o el partido, el candidato, coalición por el que yo voy a votar, va a ganar, entonces no es necesario que yo vote, ¿no? Hay otros, en cambio, que dicen, no, si ven que la elección está muy cerrada, según las encuestas, que son las percepciones, entonces hay mayores motivos para votar por uno o por el otro lado. El chiste es que proporcionan información que tiene que ver con la toma de decisiones, en el sentido que sea. Pero para que esta sea información, es decir, para que las encuestas informen, tienen que cumplir con una cierta metodología, ¿no? Una metodología estadística, matemática, rigurosa, en el proceso de selección de la muestra, la aleatoriedad y la representatividad. El chiste es que para ello tienen que informar a el órgano electoral cuál fue la metodología que adoptaron para que éste, pues por lo menos sepa que se trata de un ejercicio así, ¿no? Demoscópico, estadístico, cuyos resultados podrían en algún sentido llevarnos a hacer inferencias, ¿no? Una inferencia tal como este candidato es muy probable que gane o va a ganar. Lo difunden entonces como encuesta y resulta que no era, ¿no? No habían publicado su metodología, no se conocía la misma y entonces es propaganda que no información. Pero puede tener incidencia en los procesos electorales. Comienza un procedimiento especial sancionador y el Tribunal de Tabasco sanciona, el órgano electoral de Tabasco sanciona a el partido, pero al periódico,
pero pues la difusión ya había sido, ¿no? O sea, ya se había dado a conocer, a diferencia de lo que pasa con los spots, a diferencia de lo que pasa con los tweets, con las publicaciones de Facebook, que se pueden en una medida cautelar cancelar su difusión. En este caso, pues ya se había difundido el periódico, ya lo habían comprado quienes lo habían comprado, ya lo habían leído, ¿no? Inclusive ya se había podido, en todo caso, difundir su contenido por redes sociales o en la conversación, etcétera. Entonces ya había producido los efectos, no se podían parar. Y entonces lo que resuelve, o sea, sería como estos hechos consumados, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Pues entonces viene una medida reparatoria que el Tribunal de Tabasco dice en el mismo espacio de tu periódico, informa que no se trataba de un ejercicio estadístico demoscópico, que no era una encuesta, sino que era propaganda, ¿no? Y los obligaron a hacerlo. Ellos se van en este expediente, juicio electoral 34 de 2018, y la Sala Superior le da la razón al órgano de Tabasco, al órgano electoral de Tabasco, y dice, no, la sanción estuvo bien impuesta porque hay esta medida reparatoria. Ahí para decir, la libertad de expresión en este sentido encuentra sus límites cuando, dependiendo del contexto, dependiendo de cierto tipo de actos, su contenido no sea informativo, sino que sea propagandístico con la intención de posicionar indebidamente a un partido, candidato o candidato, en detrimento de la formación de voluntad colectiva, ¿no? Que eso es lo que me interesaba. Vamos a ver otro ejemplo, que es el expediente, se los pongo aquí, que es el que les había comentado ayer, SUPRAP 172, diagonal 2021, ¿sí? Que tiene que ver con un partido político que en un uso, vamos a decirle así, fraudulento, en un fraude a la ley, sostiene que se trataba de libertad de expresión de la ciudadanía cuando lo que hubo fue una contratación de propaganda, ¿no? O sea, la propaganda, en principio, la publicidad está permitida, está regulada, está ceñida a tiempos, ¿no? O sea, hay momentos en que la propaganda gubernamental, además de sus características de neutralidad, de que no puede ser promoción personalizada, de que no puede utilizarse los colores y las siglas de un partido político, ¿no? De que el contenido no debe de hacer referencia a una persona en particular o a un partido, coalición, candidata, candidato, ni a favor ni en contra, para no alterar las condiciones de equidad, pero está limitada por los tiempos, la propaganda gubernamental, ustedes lo saben, ¿no? Artículo 41 constitucional, en tiempos electorales no se puede difundir propaganda gubernamental, relacionado con el 134, de que ya no solo es no difundir propaganda gubernamental, sino que los recursos públicos tienen que ser únicamente para esos fines, ¿no? Y que en todo caso la información gubernamental y la propaganda misma se ciña a estos límites, ¿no? Es el famoso uso indebido de recursos públicos para fines electorales. Bueno, pero por otro lado, aún la propaganda que no está limitada, es decir, la que no es gubernamental, la propaganda de los partidos políticos, la propaganda político-electoral, encuentra su límite en tiempos electorales en ciertos momentos, ¿no? Es el momento de la veda electoral y de la jornada electoral, que suponen, ¿no?, restricciones temporales, que suponen el miércoles anterior al domingo de la jornada electoral, ya no puede, bueno, el miércoles la última hora del miércoles, es el último momento en que pueden difundirse propaganda por parte de los partidos, encuestas electorales por parte de los medios de comunicación, y difundirse mensajes con contenido político electoral, ¿no? Y el día de la jornada electoral, que también no se puede, ¿no? Inclusive las casas encuestadoras no pueden, antes de que cierren todas las casillas en el país, que a la hora del centro de México son las 8 de la noche, porque en Tijuana a esa hora son las 6 de la tarde, y entonces hasta entonces se pueden difundir estos ejercicios demoscópicos también de encuestas de salida, y ya van viendo, a las 6 de la tarde estamos ya todos pendientes, ¿no?, de las primeras encuestas de salida que ya tienen preparados en los medios de comunicación, pero que es hasta entonces en que se pueden difundir. Entonces, la veda electoral y la jornada electoral como limitantes temporales. Resulta en este asunto que viene precedido, ¿no?, de otros anteriores,
que unas personas durante la veda electoral manifiestan su apoyo por algún partido. En principio, ya decíamos, ¿no? La libertad de expresión para la ciudadanía es para la ciudadanía, ¿no? Prácticamente irrestricta. Entonces, ya vemos tres sujetos, ¿no? Que tienen diferentes posibilidades de expresión. Los partidos políticos, candidatas y candidatos, el gobierno, ¿no? Que están limitados, unos por las campañas electorales, y ahí viene lo de los actos anticipados de campaña y de pre-campaña, otros por su propio ejercicio. A los tiempos electorales no se puede difundir propaganda gubernamental, además de las restricciones de todo momento, de el contenido de esta propaganda, que no haga uso de recursos públicos. Ahorita vemos una controversia contemporánea con relación a esto. Y luego está también como sujetos los medios de comunicación. La libertad no es irrestricta, pero se presume la licitud de la misma. Admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este expediente, el JE 34, pues era un ejercicio de propaganda, de publicidad, porque no tenía una metodología estadística, ¿no? Entonces no era una encuesta, era algo hecho ex profeso para posicionar a un partido candidato específico, ¿no? Bueno, pero la ciudadanía, en cambio, tiene muchas menos restricciones, ¿no? Las restricciones, en todo caso, que sí hay para la ciudadanía es el día de la jornada electoral en la casilla electoral, ¿no? Llegar con una camiseta que diga vota por el partido X, o fuera de esta, manifestarse en favor del partido X o Y. Después, si después de votar decide ponerse una camiseta que dice, eso lo puede hacer sin ningún problema. Digo, las sanciones que no te permiten votar, y ya pues, te cambias y regresas y luego votas, ¿no? No hay una sanción en términos de un procedimiento sancionador, en principio, para la ciudadanía que no son sujetos de. Ahorita vemos por qué digo en principio. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero si en redes sociales yo, cualquiera de ustedes, yo no debería, siendo personal del Tribunal Electoral y aquellas autoridades electorales, pues no deberían, no digo que no podrían, pero es mejor no porque comprometes ahí a la institución, pero bueno, puede uno en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, pues decir que esta persona votará por el partido X, Y o Z, ¿no? Y hacer un apoyo manifiesto, inclusive grabar un video y subirlo a redes sociales. Bueno, pues sucedió en este expediente que, y sin limitación temporal, el día de las votaciones, un día antes, 2 días antes, o sea, la veda electoral no aplica en principio para la ciudadanía. Entonces resulta que un conjunto de ciudadanas y ciudadanos manifestaron su apoyo a un partido político en la veda electoral por la red social Instagram, ¿no? Un mensaje, pero resulta, primer elemento, ¿no? Que era casualmente no de ciudadanas y ciudadanos cualquiera, sino de estas personas denominadas influencers, ¿no? Que es una definición muy amplia, pero pues son sujetos que tienen una exposición pública importante, que son conocidas y conocidos, y que ese conocimiento o reconocimiento en buena medida se debe o se amplifica por las redes sociales virtuales, ¿no? Entonces, manifestaron su apoyo a un partido político, muchos, todos ellas y todos ellos influencers, todos al mismo partido político y todos siguiendo aparentemente un guión, es decir, decían lo mismo. Ello llevó a la autoridad a establecer un procedimiento, ¿no? Para investigar si se trataba de un ejercicio de libertad de expresión o no. Y pues resulta que no, ¿no? Ello dio lugar a 2 procedimientos. Un procedimiento sancionador en materia de fiscalización, porque resulta que cuando le pregunta a las personas a hacer la investigación, no solo no eran personas que haciendo uso de su libertad de expresión manifestaron su apoyo a un partido político, sino que habían sido contratados, les pagaron. Pero esos gastos no habían sido reportados en los gastos de campaña. Eso como una infracción. Y otra infracción a los tiempos, al modelo de comunicación política. En tiempos prohibidos, hiciste pasar como libertad de expresión algo que no lo fue porque había un pago, seguían un guión y trataste de influir. Es importante decir trataste de influir porque cuando el partido político
interpone el recurso de apelación ante estos procedimientos, ante el inicio del procedimiento sancionador en materia de fiscalización, lo que dice es, oye, pero pues yo qué, son ciudadanos que quisieron manifestar su opinión, no es mi culpa que fuera a favor de mi partido, ¿no? Y en todo caso, pues no tuvo ningún efecto, es decir, no se produjo ningún resultado electoral material concreto, es decir, no gané. Y entonces, ¿por qué me sancionas, no? Aquí lo importante no es que se produzca un efecto, como sucede en las nulidades, ¿no? Sino que hay la intencionalidad y que independientemente de cualquier cosa, se vulneró el modelo de comunicación política. El proceso de formación debida de opinión pública se puso en riesgo, además escudándose en un ejercicio de fraude a la ley, ¿no? Porque aparentemente pasaba por libertad de expresión, lo que no era, ¿no? Entonces, se confirmó la sanción, tanto en materia de fiscalización, porque se trataba de gastos de campaña que no se reportaron, como en el modelo de comunicación política, ¿no? Pero esto solo para ver los límites que pues, son temporales, son de sujetos y son de contenido. Los límites de la libertad de expresión, ¿no? Dependiendo de qué sujeto, dependiendo de qué diga y cuándo lo diga, puede ser sujeto de sanción de conformidad con el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, la libertad de expresión encuentra distintas limitantes. Pero ¿qué pasa? Ya saliéndonos del campo político electoral, saliéndonos de los procedimientos especiales sancionadores, aunque sean el objeto de este módulo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas expresiones que pueden ser políticas, es decir, que pueden ser parte de una plataforma política? Es más, lo voy a regresar a un expediente, ¿no? ¿Qué pasa cuando una plataforma política, en uso de la libertad de expresión, en uso de los canales comunicativos, comunica un mensaje, valga la redundancia, que puede ser vulnerable, puede vulnerar más bien el debate público, ¿no? O sea, ya no nada más son los sujetos quienes pueden decir y cuándo pueden decir, y ya no nada más es el que en términos de propaganda personalizada, en términos de calumnia, ¿no? En términos de restringir el ejercicio periodístico o no, sino en términos de un contenido, de un mensaje cuya reproducción puede ser contraria a ciertos valores democráticos, ¿no? Entonces, un partido político, este expediente, lo único que me falta es el número, pero se los escribo más tarde, ¿no? Y entonces lo que sucede es que un partido político con una plataforma política conocida, es decir, con una ideología por todas y todos conocida, graba, reproduce una serie de spots en donde, vinculados con su ideología y con ello con su plataforma legislativa y con ello con su plataforma política, expresan una serie de cosas, ¿no? Expresan una serie de cosas con relación a grupos vulnerables, propiamente mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Insisto, un partido político cuya ideología, cuyos principios son harto conocidos y se sabe que no son favorables a el libre ejercicio de la sexualidad. No digo que yo esté de acuerdo porque no estoy, pero es lo que es, ¿no? Es un partido político que se sabe cuál es su posición ideológica. Entonces lanza una serie de propaganda, una serie de spots del partido, ni siquiera era de un candidato, candidata del partido como partido, en donde dicen cuál es parte de su plataforma política, ideológica y cómo se materializaría en la agenda legislativa, ¿no? Todo ello legítimo. El problema es que en ese mensaje el contenido de este reproduce una serie de estereotipos, reproduce una serie de discursos que grupos tanto de mujeres como de la comunidad LGBTIQ+, consideran que son discursos de odio, ¿no? Dicen, ¿por qué? Porque hay una estigmatización, hay una reproducción, decía, de estereotipos, hay un pensamiento sobre cuál debe de ser el papel de las mujeres en la sociedad, cuál es el destino que deben de tener, y lo indeseable, según el mensaje, no digo que eso sea, sino que según el mensaje,
lo indeseable de las relaciones homosexuales. Insisto, no digo que yo sostenga que sean indeseables, digo que el partido político en su mensaje así lo sostenía, ¿no? Y entonces, pues los grupos tanto de mujeres como de la comunidad LGBTIQ+, denuncian a este partido político porque el contenido de su propaganda era así. Y lo sancionan y como medida cautelar ordenan que el spot no se transmita o los spots no se transmitan. El partido político en cuestión impugna en un recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, que ya van a ver también, ¿no?, su mecánica procesal, y lo que dicen es que ellos están ejerciendo su libertad de expresión, que el partido político, como cualquier sujeto, no solo de derecho electoral, cualquier sujeto en una democracia, tiene libertad de expresión, que además los partidos políticos tienen posiciones ideológicas que están vinculadas con una plataforma político-electoral del quehacer público que proponen y el contenido legal que en todo caso desearían que hubiera, ¿no? Las reformas que ellos propondrían. Dice, y eso es legítimo y está protegido por la Constitución. En el recurso de revisión, el procedimiento especial sancionador, la sala superior dice, tu argumento es fundado pero insuficiente. Es decir, tienes razón en lo que sostienes, mas no en tu conclusión. Es decir, es verdad que los partidos políticos tienen libertad de expresión. Es verdad que esa libertad de expresión también tiene que ver con las ideologías de los partidos y que estas, cuando son legítimas, ojo, cuando son legítimas, pueden exponer en el público, es más, tienen la tarea, no quiero decir necesariamente la obligación, pero como partidos políticos que compiten por el poder, por los cargos de representación y de gobierno, tienen la tarea de informar cuál es su posición, cuáles son sus ideas, cómo materializarían esas posiciones y esas ideas en agendas de gobierno y contenido legislativo. Hasta ahí todo bien. El problema no es que hayas expresado tu posición ideológica. El problema es a partir de qué, ¿no? ¿Cuáles fueron tus medios? Y con esto no me refiero al spot, sino el contenido del spot. Aunque tengas libertad en tu ideología, aunque tengas libertad en tu posicionamiento de política pública, no quiere decir por ello que tu mensaje, cualquiera que sea, es válido si va atado a esa ideología, si en este contenido se reproducen, lo que ya había dicho, ¿no?, estereotipos que de alguna manera menoscaben, ¿no?, menoscaben el ejercicio de derechos, el reconocimiento de otros grupos que además están en situación de vulnerabilidad, de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, si tu mensaje contiene expresiones tales que puedan menoscabar o suponer la falta de reconocimiento de esos grupos, entonces ello ya no es legítimo. Y entonces subsistió la sanción que se le impuso al partido, ¿no? Como otra limitante de la libertad de expresión. Encontramos muchas veces en la esfera pública, ¿no?, posicionamientos, ideas, etcétera, que se vinculan con esta parte, ¿no? O que más que nada reivindican la libertad de expresión como como lo que ampara su derecho para decir, ¿no? Pues resulta que en el caso de los partidos políticos también encuentran esta limitante cuando se trata de grupos vulnerables, ¿no?, en su mensaje. Entonces, ahí encontramos otro límite. Un límite que yo plantearía, yo no sé qué pasaría si eso hipotéticamente sucediera, ¿qué pasaría si un partido político solicitara su registro ante el INE? Saben ustedes que hay una serie de requisitos documentales dentro de los cuales se encuentra la plataforma política, la ideología, cómo se adhieren a la democracia, ¿no? O sea, cómo se vinculan con el sistema jurídico constitucional electoral, que fuera abiertamente partido político, que celebró sus asambleas, o sea, que cumplió con los requisitos procesales, ¿no? El aviso de intención, celebró las asambleas, tiene el criterio de representatividad, es mayor al 0.26% del padrón electoral, etcétera, etcétera. Sí, de medidas de reparación, es ese que les decía, el 34-2018, el JE.
Pero bueno, entonces decía, ¿qué pasa si un partido político, pues, solicita su registro, pero es abiertamente contrario a la pluralidad? Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, espérenme, tengo que contestar un mensaje. Abiertamente contrario a la pluralidad, es decir, como estos partidos que hay en Europa, como Vox, por ejemplo, ¿no? Como la Lega en Italia o Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, ¿no? Que son contrarios, que son xenofóbicos, que son homofóbicos, que son transfóbicos. ¿Qué pasaría, no? Amparados en la libertad, el derecho de reunión y amparados en la libertad de expresión, estas formas discursivas, ¿no? Que han proliferado y que son una especie de respuesta a, perdón, es que es una cosa de trabajo, ¿no? Que tengo que responder inmediato. Que han proliferado y que son una respuesta a estas otras, a ver, lo voy a decir de otra manera. Los tiempos democráticos o la democratización en sentido amplio, la pluralidad, los distintos grupos sociales que emergen en la esfera pública y que tienen participación y que tienen representación y que antes no habían sido necesariamente visibilizados, ¿no? O que habían sido invisibilizados, que tienen todas estas, pues lo que habíamos visto en la clase que fue el martes, ¿no? Toda la discriminación y toda la violencia simbólica a su alrededor. Pues bueno, ¿qué pasa cuando hay partidos políticos que reivindicaran esa exclusión de la esfera pública de estas personas, ¿no? Entonces ahí tendríamos como un problema, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría la libertad de expresión de grupos xenofóbicos, racistas, etcétera, cuando de ello o cuando en ello viene otro principio de pluralidad, ¿no? En donde no los están admitiendo o no los admitirían como parte de la comunidad política. ¿Cómo convive eso y qué haríamos en nuestro sistema de justicia electoral? La verdad es que no sé, yo lo planteo como una hipótesis. Yo puedo decir qué haría yo. Yo no soy juzgador, pero estudio estas cosas. Yo podría decir cuál es mi criterio. Pero en realidad, ¿qué pasaría si hubiera un partido, una asociación que cumple los requisitos, pero que amparados no solo en la libertad de expresión, pero también en la libertad de expresión, ¿no? Reivindicaran una agenda contraria a distintos grupos plurales, ¿no? Se debería de negar el registro al partido político, puesto que los partidos políticos son entes de interés público que deben promover la vida democrática del país y no pueden tener fines, objeto ilícito o contrario a la Constitución. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo también resolvería. Pero ahí habría que ponderar justamente, porque ahí hay la famosa esta colisión de principios, ¿no? Hay una libertad de expresión, un derecho de asociación y de reunión, y por otro lado, un principio democrático que no necesariamente está explicitado, pero que es la pluralidad y la sana convivencia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el contenido de los mensajes, que ese no es tan discernible, o sea, no es tan fácil de decir cuáles son los elementos, porque depende de contexto, por eso hablé de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? El contenido de su entrevista. ¿Era o no propaganda para fines electorales o estaba amparada por la libertad de expresión? ¿Era una modalidad de libertad de expresión o no? Sí, era un ejercicio periodístico. Los periodistas deportivos, que también son periodistas, ¿no? Pueden invitar a un personaje público y si estaban hablando de algo que no tiene nada que ver con la propaganda política electoral ni de su carácter de candidato, entonces ahí se extiende la parte de la libertad de expresión en el contenido. Pero el contenido también puede ser sujeto de sanción, por ejemplo, cuando no se respetan los tiempos y se hace pasar por libertad de expresión algo que no es, supra 172, ¿no? O cuando es calumnioso o cuando, como en estos casos, hace una serie de manifestaciones que implican, ¿no? Negarle derechos a otras personas que además están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver otro asunto, ¿no? De un poeta, ¿no? Un poema
que la Corte, ¿no? Sobre la bandera, delitos, decisiones, ¿no? Una sentencia de la Suprema Corte sobre un caso Witz, ¿no? No sé si se pronuncia así, pero se escribe Sergio W-I-T-Z, ¿no? Mexicano, un poeta campechano que escribió un poema que pudo que estuvo en controversias por si era encarcelado o si tenía que multársele, ¿no? Algunos consideraban que el poema era un atrevimiento intolerable, otros decían que era un pseudopoema. Incluso el día que se debatió el proyecto de resolución por parte de la Corte, pues hubo quienes que lo rechazaron, ¿no? Pero decían, pues es un pseudopoema, ¿no? Y hubo unos ministros que decían, pues ahora somos críticos literarios también, ¿no? Pero bueno, el poema se presta al debate, ¿no? A tomar posturas encontradas dependiendo de dónde se sitúe el lector. Usa expresiones fuertes, ¿no? Que invitan a calificarlo de indecente, de obsceno, atrevido, ¿no? Pero leo una parte y pido disculpas, no es mi intención ni ofender a los símbolos patrios, ni nada, son meros fines didácticos. Es un poema que no es ni de mi autoría, que no quiere decir que yo lo piense de la misma manera, solo lo menciono para efectos, ¿no? De libertad de expresión, que tiene múltiples formas de ser y que luego los criterios jurisdiccionales es donde ya no encontramos necesariamente una misma directriz, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito de esto de la cancelación y de las obras literarias que les cambian como ciertas palabras, etcétera. Pero bueno, entonces voy a leer textual el contenido de este poema e insisto, no es ninguna finalidad más que la didáctica para ver si esto está amparado y hasta dónde por la libertad de expresión. Dice, yo me seco el orín en la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa, salvo 3 colores y un águila, que me producen un vómito nacionalista o tal vez un verso López Velardiano, ¿no? De cuya influencia estoy lejos. Yo, natural de esta tierra, me limpio omito la palabra, con la bandera y los invito a hacer lo mismo. Verán la patria entre omito la palabra, de un poeta. Bueno, entonces esto es lo que dice, ¿no? Hay un par de palabras ahí que prefiero no decir aquí, ¿no? Pero que finalmente, pues si se tratara de una discusión literaria, el jurado hubiera podido con toda libertad expresar sus opiniones estéticas o políticas para denostar el poema y decir, pues no es un poema, a lo mejor es malo, ¿no? Un poema antinacionalista. El nacionalismo o su contrario, el antinacionalismo, ¿está protegido por la libertad de expresión? ¿Hasta dónde en todo caso, no? Pero bueno, no era un concurso de poesía, era un juicio constitucional, ¿no? Y los ministros, pues no necesariamente tenían en ese momento claramente si escribir contra la bandera estaba prohibido, ¿no? Dado que ultrajar los símbolos patrios podría ser un límite constitucional que tenemos, ¿no? Entonces, el poema llegó a la Suprema Corte, ¿no? En enero de 2004, porque Sergio Witz promueve un amparo en contra de un auto de sujeción a proceso que le dictó un juez de distrito por el delito de ultrajes a símbolos patrios, y posteriormente un recurso de revisión por el fallo que confirmó esta sujeción a proceso, ¿no? Entonces, la primera sala emite el fallo en sesión pública donde se rechaza un proyecto que le concedía el amparo que presentaba uno de los ministros, ¿no? La decisión fue de 2 contra 3, 3 contra 2, y es el amparo en revisión 2676 diagonal 2003, el quejoso es Sergio Hernández Rodríguez, ¿no? Para quien le interese. La sentencia se hizo pública posteriormente y lo que la Suprema Corte tenía que decidir era si el delito de ultrajes de palabra a las consignas nacionales era no inconstitucional por oponerse a 2 de los derechos constitucionales más importantes en una democracia: la manifestación de ideas, la libertad de expresión, y de publicarlas, la libertad de prensa, ¿no? Artículos 6 y 7 constitucionales a los que ya nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las cuestiones relativas al procedimiento de amparo, ¿no? El caso concreto del poema, ¿no? No se analizó en la sentencia el poema, ¿no? Que se circunscribió al análisis del precepto legal que le fue aplicado.
claro, estuvo más que presente en la mente de los ministros, los poemas, por eso lo leí, ¿no? Hubo un debate, ¿no? El proyecto era del ministro Cosío en ese entonces, estamos hablando de 2000, 2004, y es un caso que uno lo puede encontrar, el caso del poema indecente y ultrajante, que exaltó ánimos patrióticos, ¿no? Que al final, pues, ensombrecieron un poco las razones de esto, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando de hace muchos años, muy probablemente ahorita, esto quizás ni siquiera sería controversia, pero vamos a ver un poco la controversia en ese momento para ahora hablar un poquito de, pues, la reproducción, no de este poema, esto, insisto, es nada más de manera ejemplificativa, leí un poco el contenido, omitiendo las palabras más altisonantes, ¿no? Pero pues suscitó controversia e interpretación, ¿no? La Constitución, que ya sabemos, protege la libertad de expresión, pero no nos dice que tengamos una obligación de respetar los símbolos patrios para el caso específico. Pero el artículo 3º constitucional dice el Estado, la educación que imparte el Estado tendrá a fomentar el amor a la patria, ¿sí? Por lo menos es el contenido de 2005, ¿no? 2004. A menos que uno quiera torcer las cosas, la obligación de fomentar el amor a la patria que se desprende de aquí es para el propio Estado al momento que imparta la educación. En México nadie tiene la obligación jurídica de amar a la patria y a sus símbolos patrios. Tampoco tenemos obligación constitucional de respetarlos, ¿no? Esto no significa decir que no tengamos un deber cívico de respetarlos, pero esos deberes no se derivan de la Constitución, sino de reglas sociales para clases específicas, ¿no? Los honores a la bandera que hacemos, que hacíamos, que hacen, no sé si todavía se hagan, supongo que sí, los lunes, ¿no? Que el juramento a la bandera y nos aprendemos el himno nacional, ¿no? Los deberes, decía, pues, las reglas sociales, clases y deberes que se puedan desprender de alguna ley secundaria, con las excepciones, ¿no? De los ministros de culto que sí tienen obligación de no agraviar los símbolos patrios, según el artículo 130, por lo menos en ese momento, o las limitaciones también de los ministros de culto de no expresar opiniones políticas, otras limitaciones que también las podríamos entender en términos constitucionales de libertad de expresión, ¿no? De las y los extranjeros, que no se aplica el artículo 133 constitucional, pero ahí está, ¿no? 133 constitucional, de no expresar opiniones políticas por parte de los extranjeros, ¿no? Que serían limitantes en todo caso constitucionales. Pero bueno, entonces, esta fue la controversia, ¿no? El amparo se lo negaron contra el auto de sujeción a proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema, ¿no? Tenemos las y los mexicanos, no solo los mexicanos, porque los derechos constitucionales protegen a todas las personas, ¿no? La libertad de hablar mal contra los símbolos patrios, escudo y bandera nacional. Insisto, esto fue el planteamiento de 2004, a lo mejor ahorita causaría menos controversia, no estoy seguro de que la causara, ¿no? Porque pues, tenemos nuestra historia social, política, ¿no? Por eso elementos contextuales de valoración, ¿no? De valoración por parte de las y los juzgadores. Yo no sé si se hiciera un poema en contra del gobierno, me queda claro que no habría ningún problema, y se hacen, digo, de este y de otros, ¿no? Y basta ver las publicaciones en los cartones, por ejemplo, en Reforma, ahorita en contra de la Cuarta Transformación, en su momento en la jornada en contra de los presidentes de 2006, de 2012, de 2000, ¿no? O sea, goza de ese manto protector. Pero eso es para con la persona, ¿no? Del presidente, para con el gobierno en turno y su idea política. Pero ¿qué pasa con los símbolos patrios que son un poco menos claros y que no se les puede atribuir alguna cuestión subjetiva, ¿no? O sea, me cae gordo esa persona, no concuerdo con su ideología, ese partido político para mí es lo que sea, un calificativo. Pero ¿qué pasa con los símbolos? Tenemos la libertad para expresarnos respecto a los símbolos patrios sin que ninguna autoridad juzgue si estamos insultándolos o no, sin que por ello tengamos que ser juzgados o condenados. Fue la cuestión a resolver, ¿no? Entonces, es una pregunta constitucional, ¿no? Donde podríamos decir, pues están los sentimientos, las convicciones nacionalistas, ¿no? Que nos impulsaran a decir, no si cuentan o encuentran apoyo en los buenos argumentos, ¿no? Si gusta o no el poema, pues no importa mucho para efectos de
la resolución, sino si es reprochable penalmente, ¿no? O en todo caso administrativamente puede ser sujeto de una sanción, un contenido de este tipo, ¿no? Inclusive para efectos de la resolución, pues la opinión de los críticos literarios es irrelevante, ¿no? Podrá decir, bueno, pues ya saben, ¿no? Los juzgadores se pueden allegar de otros medios para decidir, pero si un crítico literario dijera, pues está mal el poema, es chafa, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo que podría haberlo dicho un crítico literario, para efectos de la resolución no importa porque el contenido era lo de menos en términos estéticos, era lo de más en términos de el ultraje a los símbolos patrios, ¿no? Esto da cuenta, obviamente, de cómo se valoran determinadas cuestiones en un momento específico, ¿no? Entonces, pues hay esta creencia, ¿no? Desde luego, ¿no? De la importancia, si es que la tiene, de los símbolos patrios como elemento de cohesión. Y luego, por otro lado, pues ya hablaríamos del orden jurídico penal, si fuera esa, en todo caso, la manera de sancionarla, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Porque esto pues es un caso mexicano de hace muchísimos años que no podríamos pensar que la integración actual de la Corte actuara en el mismo sentido, de negar el amparo en revisión, en el recurso de revisión, pues para la orden de sujeción a proceso, el auto de sujeción a proceso, que en realidad no sé si finalizó y ni cómo finalizó con la declaratoria de inocente o culpable de la persona. Me imagino que fue inocente porque hubiera tenido más resonancia aún si hubiera sido encarcelado por eso. Lo importante es que se suscitó la controversia y llegó a la Corte y que la Corte rechazó el proyecto que decía se le concede el amparo liso y llano para que no se le subvincule a un proceso penal en donde puede perder su libertad por una serie de expresiones que decía ahí ultrajantes, ¿no? Pero bueno, todas y todos ustedes habrán escuchado, ¿no? De esta cultura de la cancelación. Es un terreno un poco difícil, ¿no? El hablar de la cancelación, pero seguramente lo escuchan y tiene sus otras distintas manifestaciones. La expresión del poema invitar a hacer lo mismo en mi postura, poder analizarla desde otra óptica, ya que es índice y sale a su defensa individual, su pensamiento a la libertad de expresión. Sí, yo estaría de acuerdo con esa conclusión, ¿no? Puede no gustarme, yo no escribiría un poema así, induce. Pero, pues no veo por qué resultara, no solo puede resultar ofensivo, quizás para algunas personas, pero por qué tendría que ser en todo caso la vía penal, inclusive la censura, ¿eh? O sea, decir, este poema no puede ser publicado, porque vamos a pensar, hay como varias vías legales, ¿no? En todo caso, ¿no? Una puede ser la vía penal, que creo que es la peor de todas y es la más antidemocrática de todas. Otra es la vía administrativa, una sanción que además supusiera, no estoy diciendo con ello que eso es lo que se debe de haber hecho, que se debe haber hecho nada, pues que se publique el poema y ya, que le guste a quien le guste y que no le guste a quien no le guste, creo yo, desde un punto de vista muy, muy liberal, que no es que yo sea liberal para todo, ya dijimos que le negaríamos el registro a ciertos partidos políticos por su posición, ¿no? Pero bueno, entonces aquí vemos cómo estas doctrinas, estas ideologías, pues dependiendo de casos específicos, pues caminan diferente, ¿no? Lo pensamos de distinta manera, valoramos de distinta forma expresiones, ideas, ¿sí? Porque claro, aquí estamos hablando de un símbolo que tiene un significado compartido, pero que en ningún momento vulnera la individualidad de nadie, ¿no? Si es que lo que nos importa es la vulneración de la individualidad, en este caso específico de los poemas. En el caso político, pues tenemos que ver que no se vulnere la formación de voluntad colectiva, que haya condiciones equitativas. En ese caso creo que también sería válido analizar la influencia que esa invitación pudiera causar en otras personas. Sí, lo que pasa es que eso no lo puedes determinar, o sea, solo puedes hacer un ejercicio de probabilidad. Es probable que a la gente le guste o que no le guste, que lo rechace o que no lo rechace. ¿Qué tan probable es? No lo sabes, ¿no? ¿Podrías hacer un ejercicio estadístico? Quizás, ¿no? O sea, es decir, como parte de la argumentación, aquí la cosa es, en todo caso, si es sancionable vía penal o no, porque podemos decir, ok, no es vía penal, es vía administrativa y entonces que no se publique. Hay una censura del poema por su contenido, pero una cosa es la censura del poema como poema, que no circule en la esfera pública, y otra cosa es la censura de la persona que no solo es censurada, señalada, sino encarcelada
por difundir ideas, ¿no? Entonces, son como cuestiones distintas. Inclusive en el caso de los partidos políticos, no le negamos el registro, pero no los metemos a la cárcel por decir que eran un partido político xenofóbico, ¿no? Más allá de que a mí no me gusta que haya xenofobia, ni transfobia, ni homofobia, no los metes a la cárcel por ese hecho, pero les niegas su registro. Entonces, ahí también es como qué tipo de sanciones se deben llevar a cabo para determinado tipo de conductas, ¿no? Entonces decía, la cultura de la cancelación, pues que se ha puesto en boga, ¿no? En el debate y que ha tenido muchas manifestaciones. Hay un autor, que a lo mejor lo conocen, lo voy a escribir aquí, Roald Dahl, ¿no? Que él pues escribe muchas cosas, ¿no? Es un autor muy conocido, ¿sí? Y entonces en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo en los países de habla inglesa, pero también un poco en español, ha estado en la mira por el contenido, otra vez hablando de contenido, que lo que pasa es que con el contenido es que es lo menos claro, es lo que más discernimiento requiere, es lo que más elaboración contextual, como Cuauhtémoc Blanco, como el poema, como el partido político necesita, porque no deriva solo de una norma que diga esto sí y esto no, sino que depende de otros elementos de valoración, ¿no? Como cuál es la intencionalidad, en dónde está parado el sujeto, qué efectos puede producir en la esfera pública y entonces, en todo caso, qué sanción le corresponde, si es que le corresponde alguna, ¿no? En este caso, Roald Dahl, hay en la parte de la cancelación, es una cuestión social menos que jurídica, aunque puede tener, ¿cómo se llama? Resultados jurídicos, ¿no? Porque lo que se está solicitando es que se reescriban un poco los libros, ¿no? Que en las traducciones, pero no solo en las traducciones, sino en las ediciones, se obliga a las editoriales a omitir cierto tipo de expresiones y cierto tipo de palabras que se consideran discriminatorias, ¿no? Toda esta parte solo la voy a exponer, ¿no? Pero, insisto, está como muy en boga decir el contenido de los mensajes, el lenguaje que utilizamos, las expresiones que reproducimos, pueden ser contrarias a ciertos grupos, ¿no? Pueden implicar discriminación y entonces, ¿qué hacemos con las expresiones artísticas, ¿no? Ya no pensemos, por eso empecé con el poema, ya no pensemos en términos de contenido de un mensaje político, porque ahí sí puede ser más o menos discernible cuáles serían las condiciones deseables para una comunicación, ¿no? Para un mensaje. ¿Sí? Más allá de las restricciones a las que ya nos referimos de tiempo, de contenido, ¿no? Sino estas ideológicas, ¿no? Pero una obra artística, ¿cómo estaría sujeta a eso, no? Entonces, esto de cancelar por discursos, yo no estoy diciendo que necesariamente esté de acuerdo porque tiene su utilidad y tiene su valor, ¿no? Es decir, la parte de lo políticamente correcto, aunque eso suene como una moralina, una moralidad, ¿no? Pues la realidad también es que en tiempos democráticos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Emergen otros sujetos que antes habían estado invisibilizados y que cuando emergen hay cambios de distinto tipo. La pluralidad también significa que haya cambios discursivos y lingüísticos, ¿no? Esto de el lenguaje inclusivo, por ejemplo, es una manifestación de esas transformaciones simbólicas, lingüísticas, para justamente dar cuenta de esa pluralidad. Cambios políticos, los partidos políticos tienen que en sus candidaturas obedecer el mandato de paridad, tienen que también incluir a personas de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad afrodescendiente, grupos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que en nuestra habla cotidiana, pues hay muchas expresiones que que nos han pasado de largo quizás, ¿no? Y que resultan contrarias o discriminatorias o de violencia simbólica para con determinados grupos, ¿no? Algunas ya las tenemos muy aceptadas. Hay expresiones que, por ejemplo, utilizaba mi abuelo para referirse a su esposa, ¿no? La voy a utilizar más para efectos didácticos, algo que ya nadie de nosotros diría. Y dices, así no se le dice a una mujer, le decía vieja, ¿no? Ah, es que mi vieja, ¿no? Alguien lo dice eso y no solo, o sea, suena anacrónico, pero suena mal. Si yo lo dijera, ¿no? Dirían así, bueno, este tipo, ¿qué le pasa, no? Y no sin razón me podrían acusar de machista y de misógino, porque tiene esa carga semántica, ¿no?
tiene una cuestión generacional. A lo que voy es que hay ciertas expresiones, ciertas palabras que ya tenemos asumido, que ya hemos entendido que son indebidas, ¿no? Más allá de que yo, pues mi abuelo, pues sí, ahorita tendría como 90 años y sí era del norte y pues sí era medio machista y no poco misógino, ¿no? Pues era lo que era, no. Y utilizaba esas expresiones que serían en estos tiempos inadmisibles en el debate público. Yo por eso lo dije, voy a decir lo que él decía. Si yo lo dijera como persona, resultaría inadmisible, ¿no? Inclusive si pidieran, oye, que este tipo no nos vuelva a dar clase porque dice esas cosas, en su discurso lo reproduce estos estereotipos, tendría razón de ser. Entonces, esta corrección política sí tiene motivos por los cuales ser y por los cuales reivindicar que ciertas palabras no sean utilizadas, ¿no? Inclusive en obras artísticas. Recordarán una canción de Café Tacuba, ¿no? Ingrata, y que en algún momento hasta ellos mismos dijeron, ya no la vamos a cantar porque al final, pues dice que va a ser algo, ¿no? Y ese algo en un país tan violento, ¿no? Entonces, uno podría pensar así, bueno, qué ridículo, ¿no? Pues es una canción. Y no obstante, por los tiempos, por los cambios, por todo, empiezan, ¿no? A adoptarse otros comportamientos, otros discursos y otras formas. Pero esto no es universal, entonces hay quienes los desafían, ¿no? El desafío en realidad de la corrección política viene de aquellos que reivindican la incorrección como el nuevo ser rebelde, ¿no? Y entonces vuelven a decir palabras, vuelven a utilizar discursos. Claro, esto no quiere decir que esté totalmente resuelto y que entonces esté bien cancelar a Roald Dahl y que entonces tengamos que reescribir obras en donde había reproducción de estereotipos, pues tendríamos que cancelar a García Márquez, ¿no? Por las mismas razones, ¿no? Tendríamos que cancelar a todos los filósofos de la antigüedad, porque pues Aristóteles reivindicaba la esclavitud, ¿no? Entonces hay todos estos elementos de discernimiento que no son tan sencillos, pero creo que sí hay, por lo menos, que ponernos a pensar en que hay una cierta utilidad, no llamo con eso a la cancelación, pero que no toda cancelación por serlo es ilegítima por sí misma, ¿no? Insisto, si a mí me cancelaran, así, o sea, me denuestan en redes sociales, inclusive pierdo mi trabajo por expresiones, hemos visto, ¿no? Personas que dicen, en una clase virtual, dicen una serie de barbaridades, los exhiben en esos discursos, y no solo es que en redes sociales se les condene, sino que tienen repercusiones profesionales, ¿no? Entonces, bueno, moderar el discurso para entender que hay una pluralidad que reivindica para sí un reconocimiento que no habían tenido y que en eso hay cambios discursivos, ¿no? Así como no hay lugar para partidos xenofóbicos, pues sabemos que no hay lugar para ciertas expresiones, pero esto pues se va haciendo más complejo, ¿no? Insisto, no con ello quiero decir que toda cancelación esté bien, porque estoy diciendo justamente las fronteras ahorita no son claras, no sabemos qué sí, qué no y por qué, ¿no? Luego hay desde luego quienes dicen, pues es que todo les ofende, ¿no? Ahora ya no puedo decir nada. Y muchas veces habrá que preguntarnos, bueno, no es que ya no pueda decir nada, quizás eso que yo había dicho y que yo decía, quizás nunca debí decirlo, ¿no? Quizás nunca debí de burlar de los estereotipos de una persona que yo consideraba que no cumplía con un patrón, con un modelo de género y que era legítimo que esa otra persona se identificase y quisiera y que sus formas de habla y sus formas de vestimenta fueran distintas a la normalidad estadística, ¿no? O sea, la campana de Gauss. Entonces, bueno, eso solo para decir cómo la libertad de expresión se ve enfrentada, confrontada, pero que también muchas veces reivindicar como libertad de expresión discursos que en realidad están disfrazando otro tipo de prácticas, otro tipo de violencias y de discriminación, pues es el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Insisto, no es con ello un llamado a qué bueno que cancelan, porque son fronteras borrosas, ¿no? Son porosas y no están predefinidas y estamos en esos momentos, en esas tensiones, ¿no? Bueno, yo hasta aquí, pero no sé si haya preguntas, comentarios con relación a lo expuesto el día de ayer y el día de hoy.
¿no? Las manifestaciones de la libertad de expresión, el manto protector, algunos criterios jurisdiccionales, la importancia, ¿no?, de entender la presunción de licitud en el ejercicio periodístico, los sujetos que tienen una libertad de expresión restringida por el cargo que ocupan, por la posición que tienen y que podrían vulnerar las condiciones de equidad en la contienda, de formación de voluntad colectiva, sean los ministros de culto, ha habido elecciones que se anulan porque hay ministros de culto que llaman al voto, ¿no? Sea por la difusión de propaganda, sea porque el gobierno, ¿no?, quiere influir en la contienda. Saben ustedes que estuvo en la controversia dentro de las reformas del Plan B esta posibilidad que supuestamente, yo digo supuestamente, expandía la libertad de expresión de las servidoras y servidores públicos para decir cuáles eran sus preferencias electorales y que el único criterio para decir que no se trataba de algo indebido era que no se utilizaran recursos públicos. Eso, si me preguntan, es indeseable porque las servidoras y servidores públicos tienen una posición, ¿no?, independientemente de que utilicen recursos o no, son personas públicas, tienen una posición, digamos, social, que les permite dar un mensaje que no necesariamente los otros, sea el público, sea los otros partidos, candidatos, pueden responder desde la misma posición, ¿no? O sea, si yo fuera el gobernador del estado, el presidente de la república, el presidente municipal, esa posición me da una posibilidad de tener un mensaje más amplio y los partidos, coaliciones, candidatas, el público mismo no tiene los mismos medios para refutarme. Entonces ahí hay una situación de desequilibrio, ¿no? Entonces por eso hay estas restricciones para esos servidores públicos. Desde luego esas restricciones son legislativas y no son universales en todos los países, ¿no? Pero bueno, había esta idea, pues, y también otra de las cosas indeseables sería que si lo lleváramos a su máxima expresión, un servidor público para efectos de la Ley General de Servidores Públicos es cualquiera, incluidos los funcionarios del INE, incluidos las autoridades electorales, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería indeseable, pienso yo, que un ministro de la Corte, que un magistrado de un tribunal, fuera electoral o no, que un consejero del Instituto Nacional Electoral hiciera explícitas sus preferencias político-electorales, porque entonces se producirían condiciones, insisto, de inequidad en la contienda, ¿no? Pero bueno, son posiciones distintas que estuvieron en el debate y que, pues bueno, la Corte resolvió por vicios de procedimiento. A mí me hubiera gustado que entraran al fondo de eso para hablar de la constitucionalidad y los límites de la libertad de expresión, que como vimos son subjetivos, temporales y de contenido, ¿no? Bueno, una vez más, me despido. Muchas gracias por su atención, esperando que haya sido, pues, interesante, completa, que haya cumplido con sus expectativas cuando se inscribieron a este diplomado y vieron este módulo, ¿no? Nos seguiremos viendo quizás en algún otro módulo de este diplomado o en alguna otra actividad. Les agradezco por su atención, por su presencia y por sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profesor. Muy buena tarde, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gusto saludarlo. Gracias.